Hola, muy buenas tardes. Y como ya había notificado en mi Instagram de Agenda Mundo 2.0, vamos a hablar un poco acerca de los dos temas que nos atañen esta semana a los venezolanos dentro de lo que es la dinámica internacional. El primero tiene que ver con esta resolución que se dio por parte del órgano consultivo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y conjuntamente con eso también la otra noticia en la que inició con Brasil, en la cual algunos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron que se presentaran representantes de Venezuela dentro de sus delegaciones. ¿Cuáles son las interpretaciones que se tienen que realizar y cuáles son las proyecciones? Fíjense que ya la semana antepasada habíamos hecho referencia a este TIAR y creo que no me equivoqué, mientras que algunos decían que bueno, que finalmente se iba a dar, que era la intervención militar, que mira la activación. Como les había dicho con anterioridad, eso no era de lo que se trataba, y lo decía precisamente por esa interpretación jurídica que se tiene que realizar del TIAR. Ya se dio con ocasión de esta apertura de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esto da mucha tela y da muchas alternativas y oportunidades para que algunos miembros, tanto de la Organización de Estados Americanos, aunque no tengan una relación directa, y representantes de los ministerios exteriores se reúnan, y con ocasión de esto, bueno, se dio finalmente esta reunión del órgano consultivo del TIAR y surge la resolución. Gustavo Tarre, el que es el representante de la administración Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, tuvo una entrevista y habló acerca de cuáles habían sido los temas que se habían tratado y de qué manera había finalizado esta reunión y cuál era la resolución definitiva del TIAR. Ya lo habíamos comentado, como se los dije con anterioridad, ya se sabía de antemano y era por un mero elemento de interpretación jurídica que ni se iba a hablar de intervención militar, sino de asistencia humanitaria, pero resulta que de un momento a otro todos los elementos se desviaron. ¿Cuáles fueron las resoluciones o cuáles fueron los puntos definitivos de esta resolución? Fíjense una cosa, no se tiene que estar especulando ni sacando conclusiones, salvo que se tenga el instrumento. El instrumento está aquí, como dice aquí precisamente, reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, y la resolución se conoce como resolución de la 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, actuando como órgano de consulta en aplicación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Por qué se habla de que es la 30ª reunión? Ya ha habido numerosas reuniones de este órgano consultivo. De hecho, este órgano de consulta con respecto al tema de Venezuela desde febrero se ha venido reuniendo para ver de qué manera se trata el tema de los derechos humanos, el tema de la violación de los derechos humanos en Venezuela, los perseguidos políticos, los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. Cuando se da la alternativa de esa reincorporación de Venezuela en nombre de la administración Guaidó a la Organización de Estados Americanos y esta reincorporación al TIAR, bueno, se da la oportunidad de ver, considerando lo que es la asistencia recíproca, lo que se puede realizar. Como lo digo siempre, hay dos escenarios, el escenario político y el escenario jurídico. El escenario político se puede ver desde el punto de vista muy positivo en cuanto a que ha habido un cambio en relación a las voluntades. Estamos hablando de que la resolución se aprobó 16 a favor, una abstención, una ausencia y uno en contra. Entonces vemos cómo ha ido creciendo lo que es la visión de la necesidad de tener asistencia recíproca entre esos estados con respecto al tema de Venezuela. También a nivel de lo que es el avance político, significa que se está reconociendo el esfuerzo de los miembros de los que están representando a la administración Guaidó en estos países que reconocen a Guaidó como presidente interino, y que bueno, la presión o los medios de negociación o las estrategias de comunicación política que se han utilizado hasta ahora también son positivos. Ahora, si nosotros traspolamos eso al ámbito jurídico, ya la historia es completamente diferente, y esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Porque al leer las resoluciones, vemos que el lineamiento es el siguiente. Primero que nada,
la resolución se enfoca es a funcionarios de la administración Maduro, ya sea que se encuentran en estos momentos dentro de la administración o que fueron parte de la administración de Maduro durante un determinado periodo. Entonces, este proceso, las medidas que se han tomado son las siguientes. Una comisión de investigación para ver quiénes fueron estos funcionarios, si los funcionarios tienen bienes en el extranjero, si los funcionarios tienen algunas cuentas bancarias, si tienen inmuebles, si tienen alianzas comerciales con alguna otra empresa transnacional, cuáles son sus aliados comerciales, con la finalidad de aplicar medidas de presión si se comprueba que estos bienes han sido adquiridos con una malversación de fondos de los bienes de la nación. Lo segundo es que se va a crear una comisión técnica de investigación en relación a los temas de comisión de crímenes, ya tenga que ver con el narcotráfico, ya tenga que ver con el tráfico de armas, ya tenga que ver con la recepción de grupos irregulares o con también la constitución u organización de grupos terroristas. Pero la parte interesante, y me gustaría nombrarla porque a mí me gusta siempre hacer un poquito de referencia a esto, lo que establece la resolución es el congelamiento de activos, pero también la aplicación de regímenes jurídicos de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Y por qué quiero hacer referencia a esto? Quiero hacer referencia a esto porque es una noticia de carácter local. Y fíjense que no están haciendo mención a un protocolo que es sumamente importante, como es el Protocolo Internacional de la Lucha contra la Delincuencia Organizada por parte de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas tiene un protocolo universal, donde se estipula cuáles son los delitos transnacionales, lo que son los crímenes internacionales, de qué manera se cometen y cuáles son las medidas que pueden tomar los estados y las comisiones internacionales para la persecución y la lucha contra el crimen organizado transnacional. Entonces, de alguna manera, esta resolución, si nosotros la materializamos, nos damos cuenta de que es una resolución de manera local. Es decir, los estados van a tener que tomar en cuenta cuáles son los ordenamientos jurídicos respecto a determinados delitos, cómo van a aplicarlos y si además las personas que han cometido estos delitos se encuentran en territorio nacional, en ese territorio donde está ese ordenamiento jurídico. El otro tema que hablaban era la instrucción a los representantes permanentes de la Organización de Estados Americanos con respecto al tema de la evolución del caso venezolano. Y finalmente un compromiso de que de aquí a 3 meses se vuelve a reunir este órgano de consulta para ver de qué manera se están llevando a cabo todos estos mecanismos. Y lo nombro o hago mención de esto por lo siguiente, porque no podemos hacer una proyección irreal de lo que representan este tipo de resoluciones. Fíjense que cuánto tiempo se ha tenido o se ha estado hablando que si de la intervención militar, que si el uso de la fuerza, que si finalmente se iba a poder colocar algún tipo de mecanismo de presión en la zona de frontera, y resulta que el mismo TEAR en numerosas ocasiones lo he dicho, no maneja esos mecanismos salvo elementos muy graves o como últimas alternativas. Y al punto es que la única forma dentro de la negociación que los estados encontraron para establecer presión con respecto a la administración de Maduro era la misma presión que ha aplicado los Estados Unidos. De hecho, el último informe de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con respecto a las sanciones a funcionarios de Maduro y a empresas multinacionales donde se piensa que existe algún tipo de enlace con la administración venezolana fueron de esta semana, el día martes, y ustedes pueden buscarlo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos porque el informe está allí. En la declaración que hace uno de los funcionarios habla acerca de que, se les preguntó, pero ¿qué pasa con la intervención militar? ¿Por qué no se habla de la intervención militar? Y él dice, estamos trabajando sobre la marcha para buscar los elementos que permitan demostrar que existe crimen organizado transnacional en el país. No lo dijo con estas palabras, pero realmente eso es lo que se le puede interpretar. Y de hecho hacía referencia a que, de qué manera se puede combatir el narcotráfico. El narcotráfico no se combate con diplomacia, el narcotráfico no se combate con
con flores, no se combate con negociación. Y en eso tiene razón. Pero ¿qué es lo que ha faltado en ese elemento de interpretación que se tiene que tomar en cuenta? Precisamente eso. Para que un Estado pueda actuar dentro del marco internacional con ocasión a que considere que otro Estado está cometiendo delitos, los delitos tienen que ser de carácter transnacional. Existe un protocolo que apoya esos delitos transnacionales en el aspecto de que apoya cualquier acción o cualquier mecanismo que se aplique con respecto a estos crímenes transnacionales. Y existen también comisiones de investigación, comisiones logísticas y comisiones de policía que colaboran con los estados para esto. Entonces, ¿por qué hablo de este tema y por qué lo hablo así? Porque no podemos, primero, responsabilizar o obligar a los estados que están tratando de ejercer algún tipo de presión a que ejecuten acciones que vayan en contra de estos principios. Segundo, porque tampoco nos tenemos que ir más allá de la forma. La forma es esta. Y tampoco podemos entonces tratar de imponer un criterio que vaya en contra de esos principios fundamentales. Lo importante es que la resolución se dio. La resolución se dio. A ver de qué manera evoluciona. Sí hubo una polémica en el caso de Uruguay que dijo que se salió del TIAR porque dice que es un tratado obsoleto y de alguna manera se tiene que entender la postura porque es que hasta ahora la implicación del TIAR, si nosotros nos vamos a la hemeroteca de cuántas veces el TIAR ha funcionado en la historia, realmente nunca ha funcionado al 100%. Y no ha funcionado al 100% porque todos los tratados internacionales van a depender de la voluntad del Estado. Quiero es un llamado a la reflexión en relación a lo que realmente representan ciertos procesos geopolíticos o geoestratégicos en el ámbito internacional, que no los veamos más allá de su verdadera esencia y que ni nos pongamos en una postura pesimista ni nos pongamos en una postura optimista, nos tenemos que poner en una postura realista. ¿Qué es lo que se podría hacer? No solamente con Venezuela. Ustedes saben cuántos estados del mundo en estos momentos están bajo investigación por creer que se cometen crímenes transnacionales. Vayan a esa comisión de la lucha contra la delincuencia organizada, que es de la ONU, para que vean cuáles son los registros y cuáles son los informes y en cuántos idiomas se pueden presentar los informes. Entonces, bueno, ¿cuál es mi recomendación? O como siempre, ¿cómo cierro yo con respecto a este tema? Hay que esperar, hay que ver de qué manera sigue evolucionando. De aquí a 3 meses se van a volver a reunir y vamos a ver cuáles han sido las cartas bajo la manga que cada uno de esos estados tiene con respecto al Estado venezolano. ¿Cuáles son los estados que a lo mejor pueden tener mayor alternativa de proponer nuevas resoluciones o proponer nuevos temas? Colombia, Brasil, en el caso de Perú, pero fíjense que en el caso de Perú es bien interesante porque se podría enlazar a esas noticias terribles, de hecho con un toque xenófobo en numerosas ocasiones, pero visto en frío, que podrían ser convenientes en relación a Brasil, porque hablan de que muchos de los crímenes que se están cometiendo en el Estado por parte de venezolanos tienen que ver con el crimen organizado. Si eso se comprueba, esto sube a otras instancias internacionales. Entonces se pueden utilizar otras herramientas, se pueden utilizar otros mecanismos, siempre y cuando se compruebe que existe un lazo real entre la comisión de esos delitos y lo que se establece en la norma. Colombia, por supuesto, por todo el problema que tiene con la guerrilla, Brasil también por todo el problema que tiene a nivel de problemas fronterizos. Y como lo dije, Perú y Ecuador en relación a los crímenes que se están cometiendo. No más allá de eso. No podemos responsabilizar ni a los que están presentes como ministros de Relaciones Exteriores en esta comisión, ni podemos exigirles que vayan más allá de esas resoluciones, porque cada uno de ellos se va a cuidar las espaldas a su manera. Lo que sí resulta lamentable, y esto quiero enfatizarlo, es que se quiera vender una historia que no es real, no solamente a nivel de los medios, sino a nivel discursivo. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce del tema siempre se va a ir hacia lo que ellos quieren que suceda o hacia lo que ellos temen que suceda. Y a la final, como dije, y es que de hecho no ha pasado una semana y lo comenté, ¿qué ha sucedido? Esto era lo que posiblemente iba a suceder. Vamos a esperar los próximos 3 meses para ver de qué manera podemos analizar la siguiente resolución. Esto es en relación a la primera noticia. Nos vamos a la segunda noticia. Los representantes venezolanos que van a ir con las delegaciones de algunos países de la Organización de las Naciones Unidas.
si lo hiciéramos en una maqueta de preguntas y respuestas, podríamos decir lo siguiente. ¿Tiene algún efecto jurídico el hecho de que estos representantes se encuentren en estos momentos ante la Organización de las Naciones Unidas? Jurídico no. ¿Se reconocen como parte de una delegación? Sí. Pero aun cuando en los medios o de repente dentro del proceso del lobby, de esa comunicación con otros estados, ellos vayan manifestándose con la voluntad de que son miembros del gabinete de Guaidó, de que son esa comisión que Guaidó ha nombrado, que se quieren reunir con otros países para ver de qué manera se pueden establecer esos lazos, si estos ciudadanos o si estas personas tienen una credencial que viene de un determinado país, ellos son delegados o están formando parte de la delegación de ese país. Y de hecho, existe una comisión, que es la Comisión de Verificación de Credenciales de la ONU, que en algún momento sí consideran que esas verificaciones de datos no cumplen con los requisitos para lo que son las reuniones formales de la Asamblea General de la ONU, se los pueden retirar. Estratégicamente han hecho algo bien interesante y eso no se les puede quitar. ¿Por qué? Porque aun cuando van como Brasil, como Francia, como Colombia y como otros países y están presentes, primero que tienen una inmunidad en este momento donde no se le da ningún caso ni de detención, ni de persecución, ni de ninguna acción que puede ejercer la Comisión Venezolana, que es la única reconocida por la Asamblea General de la ONU, la de la administración Maduro, y no tiene que ver con política, tiene que ver con tecnicismo de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, esto les da cierta protección, les abre un camino para la negociación y porque también, mientras existe este debate de la Asamblea General de la ONU, también existen lo que son los microencuentros. Estos microencuentros son mesas de trabajo, son trainings, son workshops, son mesas redondas, son reuniones protocolares donde se puede dar la alternativa de que se reúnan con determinados funcionarios y que presenten su postura, hablen acerca del tema y se puedan crear nuevas estrategias de comunicación. La historia de que están allí para ejercer presión diplomática, políticamente está bien dentro de lo que es la estrategia de comunicación política, pero técnicamente hablando eso no se puede realizar. Porque de hecho, si yo voy como parte de una delegación y me pongo a hacer campaña de ese tipo, lo que puedo es de alguna manera generar algún tipo de escándalo, no grande, no dramático, pero sí algún tipo de incomodidad dentro de lo que es la forma ante la Organización de las Naciones Unidas. El otro punto era, sí, nosotros vimos cómo Piñera habló acerca de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Vi una apertura de una noticia que decía, Asamblea General de la ONU abre con el tema de Venezuela la palestra. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abre su debate anual y su periodo de sesiones donde se toca un tema que ha estado establecido en agenda desde el año anterior y que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sustentable y de los protocolos que ha firmado la Asamblea General de la ONU. Así que tampoco esperemos que haya una resolución en relación a cómo se está manejando Venezuela o no, porque el tema de la Asamblea General de la ONU este año ha sido el desarrollo sustentable y lo vimos el día 23 de septiembre, el cambio climático. Y esto también quiero enfatizarlo, porque a veces nos vamos más allá y pensamos que un organismo que cuenta con 192 estados y con donde cada uno de esos organismos tiene una serie de funciones, va a enmarcarse en una estructura individual o local cuando ya la agenda está organizada. Y si no me creen y si de repente quieren comprobarlo, váyanse a la página de la Asamblea General de la ONU. Ahí está la agenda. Ahí está incluso el discurso de Antonio Guterres como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Vimos a esta chica sueca, Greta Thunberg, que estuvo allí hablando acerca del cambio climático. La agenda de la Asamblea General de la ONU este año es el debate acerca de cómo se va a trabajar el cambio climático y de qué manera se va a combatir el cambio climático y el desarrollo sustentable y las nuevas energías alternativas. No se vaya más allá. Entonces, bueno, para cerrar, como siempre, las dos noticias, esto de las credenciales de los funcionarios venezolanos y lo del TIAR, el TIAR, la resolución fue esa. Se van a aplicar medidas individuales tomando en cuenta los ordenamientos jurídicos de los países miembros donde se compruebe que algún miembro, algún funcionario de la administración de Maduro tiene bienes o ha hecho una malversación de fondos o está involucrado dentro de
delitos que pueden ser grupos irregulares, tráfico de drogas, siempre y cuando sean comprobables. No han llevado el tema a lo transnacional, que como les dije, existe el protocolo de las Naciones Unidas para la lucha contra la droga y la delincuencia organizada. De aquí a 3 meses habrá una nueva reunión a ver de qué manera evoluciona estas resoluciones y a ver cuáles van a ser los nuevos cambios estratégicos que van a realizar estos países que aprobaron esta resolución. No esperemos una intervención o un llamado a la intervención militar porque ellos ya lo dijeron. Y es lamentable que hayan tardado tanto en confesarlo para que estemos un poco claros. Y lo otro, en relación a la Asamblea General de la ONU, sí, los representantes de Venezuela fueron, pero no fueron como representantes de Venezuela. Fueron como parte de delegaciones de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales solicitaron a sus ministerios de Relaciones Exteriores que estas personas participaran dentro de su delegación. No van a tener derecho de palabra dentro de la Asamblea y no significa que es que la Asamblea esté excluyéndolos de la dinámica. No es que van a parar si van a hablar acerca de un tema, porque el tema no es ese y es la apertura del inicio de sesiones de la Asamblea General de la ONU, pero sí es un avance político que les va a permitir a ellos enlazar, conversar, medir. También es un indicador para ver cuál es la posición y cuál es la reputación que tiene la administración Guaidó y este nuevo proceso que se está viviendo en Venezuela ante las instancias internacionales. Realmente el objetivo final es ese, qué indicadores se están manejando y cómo se están manejando. Veremos a ver cuál es la resolución final, porque cuando se dan estas cumbres y se cierra la Asamblea General de la ONU, hay unas nuevas resoluciones que se pueden encontrar también en la página. Y como siempre les digo, mi invitación es a que lean, a que se documenten, a que se formen. La información está allí para todos nosotros. No nos dejemos guiar solamente por lo que dicen un factor u otro factor desde lo político. No nos quedemos solamente en esa visión sin buscarle el tecnicismo, porque es que el mundo está lleno de esos tecnicismos que son los que rigen la vida y que establecen cierto orden. Bueno, y entonces este es el análisis de la semana. Nos vemos la semana que viene. Ha sido una semana bien movida. A ver cómo se termina de comportar y a ver cómo va la semana próxima. Que pasen un feliz inicio de ese pequeño fin de semana. Ya mañana es viernes. Y bueno, como les dije, soy Corina Cortés. Esto es para Agenda Mundo 2.0 en enlace con infoenlace.net y Bitácora País. Chao.